Ya con el apetito a todo lo que da, yo recibo a la chef Lorena. Buenos días, chef, ¿cómo estás? Buenos días, Juan. Bien, bien, gracias. ¿Tú Oye, qué tal? qué hambre. Sí, ya sé, ¿no? Sí, se antoja Ya de hasta veras ahora. una sopa en esta media mañana de miércoles. Cuéntanos, ¿qué nos vas a preparar? Vamos a preparar una crema de almejas. Qué Aún rico. mejor, exacto. Crema. Crema de almejas, así Para es. esta temporada de invierno, un gran Así platillo. es, así es. Tenemos un poquito lo que son carbohidratos para calentarnos en esta temporada de invierno, como dices. Lo que tenemos es sabor aquí. Y hambre. Y mucha, vamos por eso a ver los ingredientes para prepararla tal y como se debe. Vamos. Una crema de almejas, y para que usted la prepare en casa y le alcance a 4 personas, vamos a necesitar para comenzar 700 gramos de almeja blanca chica, que son pues aproximadamente unas 16 piezas, chef. 750 mililitros de fumet o caldo de pescado. Fumet, qué elegante. Así es. También 125 mililitros de jugo de almeja, 40 gramos de tocino picado. una cucharada de mantequilla, Media cebolla picada finamente. 50 gramos de apio que esté picado, 50 gramos de harina. también 90 gramos de papa pelada y además cortada en cubos. De 225 mililitros de crema para batir. Y además sal y pimienta. ¡Qué rico! Oye, ya enséñame a preparar esta sopa, esta crema. Es que sí tengo ganas de aprender cómo se hace, pero sobre todo tengo ganas de probarla. Sí, ¿Qué vamos a lo necesitar? principal. ¿Por dónde comenzamos? Por el principio, me comentas siempre, ¿verdad? Sí, creo que es lo adecuado. Así es, Sí, Juan. lo conducente. A ver cuál sería en esta Ok, Juan, ocasión. mira, vamos comenzando primero con los ostiones. Mira, de aquel lado tenemos las almejas, Juan. Les voy a están. explicar rápidamente. Lo primero que vamos a hacer va a ser comprar nuestras almejas, ya las venden por kilo, congeladas en Sí. el súper, y las vamos a poner a hervir en agua con sal. Ahí se ven. ¿Cuánto tiempo? Y desde el momento en que tú veas que abren, Juan, Ya. desde ahí ya están cocidas. Ellas te avisan. Ellas te avisan, te dicen, Sí. ya estamos. Listas. Exacto. Muy Ok, bien. Juan, ya que lo tenemos, vamos a reservar nuestro caldo, Sí. que va a ser exactamente el caldo de almejas. Sí. Lo vamos a pasar por un colador o una manta de cielo para limpiarla. Muy bien. Y de aquí te va a tocar a ti sacar las almejas Ah, de su concha. Encantado. Y yo mientras voy haciendo lo demás, Sí, que es bien, y nos vas contando qué es. así Y es. el proceso. Así Paso es. por paso en la Ok, cocina. vamos limpiándolas, Juan. De este lado, si podemos ver rápidamente cómo las vamos limpiando. Aquí está, mire. Mire usted, yo me lavé las manos, por supuesto, como siempre, y con una cuchara, como me explicó la chef, Así es. voy sacando una Y las por una vamos- todas las Yo almejas. te voy supervisando, Juan, porque no es que no confíe en ti, pero sí quiero verlo, porque esto es un manjar, Así manjar de dioses. Mientras más rápido, mejor, ¿verdad? Oye, y si la almeja no abrió, creo que aquí tenemos una oportunidad de aprendizaje. Si la almeja no abrió, ¿es cierto que no está buena? Exactamente. No, Sí. de hecho, si desde el principio la compramos, Juan, y está abierta, Sí. hay que desecharla. Oye, pero esta no abrió, mira, está cerrada, incluso necesitaríamos un utensilio. Ay, yo creo que si le metes, sí, pero con sí, fuerza, sí, con sí. maña. No, con maña sí, Exactamente. pero ¿sí se Eso, vale? sí se vale, Ah, Juan, mira. ¿por qué no? Muy bien. École, muy bien. Y las vamos reservando. Este caldo es muy tradicional de Estados Unidos, Claro. de Norteamérica. Caldo, crema. Es típico de allá, Es ¿verdad? típico de allá, Se llama exactamente. clam chowder. Exactamente, muy bien. Ay, Juan, se has estudiado, eso me agrada. Turismo. Exactamente, no, muy bien, es parte de cultura general. Digo, es importante siempre, esto puede ser con almeja, puede ser también con pescado, también es tradicional. Y con almeja y pescado se vale también. Bueno, pero en Así esta es. ocasión es con almeja. Aquí las tenemos, ya las separé de la concha y ahora qué. Perfecto, agrégalas. Ahora yo les voy preparando mientras, la base de esta crema. Ay, la mantequilla siempre es una gran opción para que los alimentos sepan deliciosos. Ricos, Juan, Sí, exactamente. pero con moderación, ¿verdad? Siempre con Sí, sí. moderación. Y o si es fin de semana, fiestas, en épocas de fiestas, pues se vale, ¿no? También. Se vale rico. Así es. Ok, Muy bien. vamos a freír nuestro tocino. Sí, que ya está partido en Exactamente, cuadritos. cortado en cubos. Y me vas pasando mientras la cebolla, Juan, Por por supuesto. favorcito. Eso, muy bien, Juan. Vamos a citronar nuestra cebolla y nuestro apio. El apio, fíjate que es un ingrediente fundamental en las cremas. Muy bien. Perdón, Juan, esto lo separamos. Y el apio, por favor. El apio, aquí está. Así es, También partido. Así es, le da nuestro toque gourmet que como siempre todas las mañanas buscamos. Y ya lo ve buscamos en nuestra usted, no, cocina. no es necesariamente caro ni complicado darle el toque gourmet a la cocina, a la comida. Qué mejor que consentir a todos allá en casa después de un día de trabajo,
un día con muchas Exacto. actividades, con una sopa de estas. Y rápido, Juan. Siempre Sí. nos gusta hacer las cosas rápido por el estilo de vida que nosotros manejamos. Ok. La hacemos rápido y nos las comemos despacio. Despacio, para saborearla. degustándola, exactamente. Muy bien, vamos a ir acitronando todos nuestros ingredientes. ¿Sí? Ahí en casita le suben más a su leña. A ver. Sóplale, Juan, sóplale. Es que siempre... Ya, mira. Ahí va. Sí, ya he hecho chispas. Muy bien, ok, ya que lo tenemos así, les explico rápidamente el procedimiento. Vamos a dejar que sude, que se haga transparente nuestra cebolla, que igual se haga transparente nuestro apio. Y ya que esté así, vamos a agregar nuestro caldo de almejas. Juan, mira, ahí está un pedacito. Este es fumet. Ahí El en fumet. casita, fumet, exacto. Les voy a explicar, señores, señoras, allá en casita. La base fundamental de unas cremas, unas sopas, unos estofados, siempre son lo que comúnmente conocemos como caldos. El caldo, el famoso caldo. Exactamente. En gastronomía, nosotros el de pescado lo conocemos como fumet, el de carnes o el de pollo es fondo. Fondo. Exactamente. Y así, ¿ok? Muy bien. Agregamos la crema. ¿Qué tal me adelanto, eh? No, muy bien, Juan, ya me viste la mirada así como el de allá. Exactamente. Ok, vamos a agregar, y también pásame la de ostión, Juan, esta de aquí, el caldo, es Aquí de lo almeja, tenemos. no de De ostión, almeja, sí, no. Es que, Ostión señores, será en otra yo estoy tan ocasión. emocionada por probar esto. Sí, que ya lo estás Y confundiendo ya con el sí, primo. ya todo. Sí, el primo de la almeja, ¿no? Exactamente. Vamos a dejar que suelte el hervor. Muy bien. Y vamos a agregar harina. La harina va a ser un espesante natural. Vamos a formar el roux, que nosotros comúnmente lo... Perdón. Roux. Roux. Se escribe roux. El roux. Ah, El mira. roux, sí, todo es francés. La base de las cremas y sopas Es francés el es asunto. francés Oui, oui. todo. Desde ahí, oui, oui, Muy wow, oui, oui. Les digo que aquí en cocina aprendemos de todo. Y agregamos ahora sí la crema, Juan. La crema. Así es. Vamos a ¿Puedo? dejarlo. Sí, ¿Cuánto? adelante, Juan, todo. Todo. Una vez. Sí. O ponle la mitad. Vamos Mira, a así poner la artístico. mitad. Ah, sí, con eso. École, muy Ahí bien. está la gota de la felicidad. Ya cayó. Así es. Esto lo vamos a dejar cocinando hasta que espese. De este lado ya nos adelantamos, Juan, Sí. y tenemos esta consistencia. Mira, qué Ok. rico. Ya que Entonces, esté... cuando espesa, así se pone Así como lo es, podemos apreciar, exactamente. justamente como lo puede ver usted ahora. ¡Qué rico! Y Sí. ya que esté así, Sí. vamos a agregar nuestras papas picadas y peladas. Muy bien, que aquí ya las tenemos. Así es. Tú si quieres pícale por ahí, Juan. Y los ostiones los vamos a agregar al final. Pues mira, aquí tenemos ya unas papas partidas en cubo. Estas se las ponemos. Agrégalas aquí, sí, Así como exactamente. vienen. Sí, así todas, vámonos. Mira, está de forma bonita, Juan. Claro. Así. Es que la cocina de verdad que no tiene que ser aburrida. No, ni tampoco fea, porque pues el amor entra por la vista. Así es. Por Y ahí luego entra. por el olfato en la cocina. Oiga, ¿qué le parece si repasamos cuáles son los ingredientes de esta receta? Pues para que usted allá en casa la prepare, tal y como lo recomienda la chef, que yo le digo está quedando deliciosa. Es una crema de almejas que si usted pone sus ingredientes le van a alcanzar a 4 personas esta mezcla de ingredientes deliciosos. Empezamos con 700 gramos de almeja blanca chica, que son aproximadamente unas 16 piezas. También 750 mililitros de fumé, que viene siendo lo que conocemos como caldo de pescado, 125 mililitros de jugo de almeja, también 40 gramos de tocino picado, una cucharada de mantequilla, también media cebolla picada finamente, 50 gramos de apio picado, 50 gramos de harina, 90 gramos de papa pelada y en cubos, 225 mililitros de crema para batir y además sal y pimienta. Al gusto, que a mí en esta ocasión, chef, me gusta la sopa de almejas con bastante pimienta. Le podemos poner pimienta, No sé, claro. a ti, ¿tú crees que podemos llevar esta complacencia? Así es, Por favor. Juan. Adelante. Mira, alguien nos estaba haciendo aquí la broma, hay que cerrarlo bien. Sí, ahorita sale Tú todo. me dices. Yo digo que con eso, Juan, exacto. Y ya al final agregamos nuestras almejas al gusto Sí. y tanta... ¿Y así quedó? Y así quedó. Miren nada más. ¿Lo puedo acercar? Adelante, Aquí adelante, ahí lo Juan, tenemos. mira, Mire, yo lo voy a probar. Yo te acompaño aquí para Y probarlo. ¿sabes qué? Yo tengo un propósito de año nuevo. ¿Cuál es? Y es preparar la comida tan rica como tú. Ay, Juan, qué ¿Tú crees que amable. sea muy complicado cumplir Para los nada, propósitos de sí, nuevo? sí, es Yo lo estoy que- seguro que Gabriela nos va a enseñar cómo cumplirlos. ¿O no es así, Gabriela?